Hola, soy Luis Benavides de la Red Colaborativa para el Cuidado de la Niñez Temprana, instancia que tiene como misión reunir organizaciones civiles en pos del cuidado de la niñez temprana, a través del acompañamiento a la mujer con embarazo en situación de vulnerabilidad, al niño y niña y su entorno familiar y social. Estamos muy contentos con este ciclo de programas llamado Aprendiendo en Red, los que tienen como objetivo formar e informar a la población sobre diversas temáticas atingentes a nuestra realidad nacional. Este ciclo se enmarca dentro del proyecto Red Colaborativa, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público de la Unidad de Fondos Concursables pertenecientes al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. El FOI nace por disposición de la Ley 20.500 y busca fortalecer aquellas organizaciones de interés público que promocionan el interés general en materia de derechos de la ciudadanía, asistencia social, educación, salud, medio ambiente y cualquier otra de bien común, en especial las que recurran al voluntariado. En esta oportunidad presentamos el programa Hablemos de Migración, contexto general de la migración en Chile. Nuestro expositor, Wilmar Rodríguez, es licenciado en Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá, Colombia, y magíster en Ética Social y Desarrollo Humano de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Actualmente es el subdirector del Departamento de Movilidad Humana, Arzobispado de Santiago, donde está encargado de coordinar las actividades y proyectos del departamento, gestionar vínculos y promover la construcción de pastorales migrantes en las distintas parroquias del arzobispado. El Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado de Santiago tiene como tarea orientar y acompañar a los distintos procesos pastorales y sociales de las diversas comunidades migrantes insertas en nuestra Iglesia de Santiago. Para cumplir su labor, el departamento ofrece formación permanente a agentes pastorales y entrega orientación a las parroquias para la implementación de los lineamientos pastorales arquidiocesanos en materia de diversidad cultural, integración, inclusión y acompañamiento de las distintas manifestaciones de fe y religiosidad de las personas y comunidades migrantes, como también para el acompañamiento de la fe del mundo circense. Adicionalmente, el departamento imparte talleres para instituciones educativas en temas de interculturalidad, protección y promoción humana. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Red Colaborativa por la invitación al Departamento de Movilidad Humana para hablar un poco sobre migración y sobre lo que está pasando de forma general y también de forma local en este fenómeno de la migración y de la movilidad humana. Parto un poco contándoles qué es el Departamento de Movilidad Humana. Este es un departamento que hace parte de la Vicaría Episcopal para la Pastoral del Arzobispado de Santiago y que tiene como objetivo principal acompañar los procesos que tienen que ver con la dinámica pastoral dentro de la iglesia para las comunidades migrantes. Bien, como hablamos de movilidad humana, no solamente nos referimos al acompañamiento de comunidades migrantes, sino también a otras comunidades itinerantes, como es el caso de los circos en las pastorales circenses. Así que también acompañamos a artistas y trabajadores de circo a vivir su fe en esta dinámica de la movilidad humana y en este camino de la itinerancia. Así que agradecemos plenamente a la Red Colaborativa por esta invitación, por este programa, y me voy a centrar un poco en hablar del fenómeno de la migración en el sentido un poco más amplio, para luego poder hablar de lo que está sucediendo en Chile, en nuestro contexto, ¿no? Sabemos por los medios de comunicación y por distintas instancias de la crisis que se vive ahora en el norte del país, y que es una crisis que nos invita también a ser solidarios, pero que también nos invita a empatizar un poco con el dolor y con esta dinámica de movilizarnos, de ir de un lugar a otro.
Así que inicialmente voy a hablar de algunas cifras que tal vez para muchos de los que nos escuchan son cifras que conocemos, ¿no? De las migraciones internacionales, que son estadísticas en sí, bien, pero que nos ayudan un poco a aterrizar la dinámica de entender por qué se dan los flujos migratorios y por qué es tan importante hablar en el día a día de migración, de refugio, de asilo, etcétera, etcétera. Bueno, bien saben ustedes que en el mundo hay 272 millones bien de migrantes, de personas que no residen en sus lugares de origen, en sus lugares de nacimiento, y esto más o menos corresponde al 3,5% de la población total. Bien, que 141 millones, este 52% de la población son hombres, y un 48% de estos 272 millones, que corresponde un poco a 130 millones, son mujeres. Es decir, que estas migraciones entre hombres y mujeres son muy parejas. Estamos hablando de un porcentaje del 52% en hombres y del 48% en mujeres. Bien, respecto a las migraciones o los migrantes laborales, bien sabemos que muchos de ellos están entre los 20 y los 64 años y que corresponden a este número amplio al 74%, que son 164 millones de migrantes trabajadores, es decir, que personas que no ven posibilidades dentro de sus países de origen y tienen que hacer una migración por trabajo, buscando condiciones laborales mejor remuneradas. Bien, respecto al tema del refugio en el mundo, el tema de los refugiados, son alrededor de 25,9 millones. Esto más o menos datado desde el 2018, pero puede ser una cifra un poco más amplia. Bien, y sabemos que el 52% son menores de 18 años. Bien, el tema del refugio es un tema bastante complejo y bastante difícil de tratar. Son personas que salen con un miedo infundado, con una necesidad de buscar otro espacio donde puedan salvaguardar sus vidas. Sabemos de la crisis que hubo en Europa y en el Medio Oriente, y ahora tenemos también la crisis también en América Latina y el Caribe con el éxodo venezolano, que fueron por el ACNUR fueron denominados como refugiados en la región. Bien, por otra parte, tenemos los desplazados internos, que habitualmente dentro de los procesos de movilidad humana no es habitual que hablemos, pero los desplazados internos son estas personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar, ¿no?, de su hogar o de su lugar de residencia habitual. Bien, y en particular como resultado a veces y en muchos de los casos de conflictos armados, de situaciones de violencia generalizada, de violencia también o de violación de los derechos humanos, y una gran parte también en los últimos tiempos tiene que ver con catástrofes naturales, ¿no? Lo que más adelante se va a llamar también como desplazados internos, y luego hay otra denominación que se llaman refugiados climáticos, ¿no? Estos desplazados internos están más o menos por el orden de los 41 millones de gentes que hacen un desplazamiento dentro de su mismo territorio, y dentro de la región también conocemos la historia de los desplazados internos en Colombia. Es como el referente más claro que tenemos dentro de la región. Luego tenemos el tema de los apátridas, que realmente es una realidad que se ha ido estudiando en los últimos años, que son estas personas que no son consideradas como nacionales por ningún estado, es decir, que están en un limbo jurídico respecto a su nacionalidad, y muchos de ellos tienen que o están anclados a las consecuencias de la migración, ¿no? Papá y mamá, una de ellas, papá y mamá salen de su lugar de origen, hacen tránsito por varios lugares, por varios países, ella embarazada, y tiene que dar a luz en un lugar donde no se le reconoce al recién nacido como nacional de ese lugar, y entonces queda en este limbo un poco jurídico, la llamada situación de apátrida. Bien,
que no se le reconoce, que no tiene nacionalidad, no tiene, en este caso si no tiene nacionalidad, no tiene derechos, bien, y hay algunos países en la región que han ido cambiando un poco este tipo de situación. Colombia lo hizo hace un par de años, Ecuador, Chile también hace un par de años cambió esta situación y lo que permite que muchos que nazcan dependiendo de la situación regular o irregular de sus padres, que nazcan en territorio chileno, sean considerados y sean chilenos. Bien. Por otra parte, uno de los vejámenes también dentro de este proceso de movilidad humana tiene que ver con la trata de personas, recordando un poco que el negocio de la trata de personas es uno de los más lucrativos después del narcotráfico y de la venta de armas. Estamos hablando que produce 150 billones de dólares anuales. Bien, lo que hace la trata de personas, un gran porcentaje, por lo menos en el 68-70% de las personas que son captadas para la trata de personas son explotadas de manera laboral, y otro porcentaje entre el 30 y el 35% son captadas para trabajos sexuales. Así que estos temas y estas cifras nos permiten también entender las diversas realidades de la movilidad humana, todos estos términos como refugio, como apátrida, migrante laboral, migrante internacional, migrante forzado, bien, una cantidad de elementos y de conceptos que están incluidos dentro del contenido de la movilidad humana. Bien, hay países que históricamente son expulsores de alguna manera, por decir, de migrantes, ¿no? Entre esos, dentro de la región conocemos también a México, donde casi 11 millones de mexicanos están fuera de su lugar de nacimiento, ¿no? India tiene más de 17 millones de connacionales que están fuera. China alrededor de 10 millones. Bien, ¿y a dónde van las personas en movilidad? Pues elementalmente van a los países en desarrollo, bien, a las economías más grandes. En este caso, dentro de nuestra región conocemos a Chile como un punto también de llegada, o se le considera un país con una economía fuerte dentro de la región, bien, y más hacia el norte encontramos a Estados Unidos, que ha sido un punto culturalmente y económicamente e históricamente donde llegan migrantes, bien, países en Europa, bien, en los Emiratos Árabes Unidos, donde las poblaciones están conformadas por un vasto número y un gran número de migrantes y de trabajadores migrantes. Bien. También tenemos que detenernos a ver un poco la situación de la región, ¿no? En estas últimas semanas se dieron a conocer algunas cifras. Aquí digamos que hay cifras por aquí, cifras por allá, pero de denotar es que entre 5 y 6 millones de venezolanos han salido en los últimos años, ¿no? En un momento se comparó la situación del éxodo venezolano con lo que pasaba en Siria, en Medio Oriente, y un gran porcentaje de ellos, por la cercanía a la frontera, están en Colombia. Se habla que un poco más de 2 millones de venezolanos se encuentran en Colombia. En estos días fue bastante importante la cooperación que hizo el gobierno de Colombia respecto a la crisis o el éxodo venezolano, generando algo que se llamó el Estatuto Temporal de Protección, que es un permiso que se les genera a los migrantes venezolanos por 10 años, que les permite acceso a la educación, acceso a la salud, es decir, acceso a los derechos fundamentales de cualquier persona para el resguardo de su dignidad. Bueno, en Colombia más o menos son 2 millones de venezolanos, en Perú hay 1 millón, bien, en Chile, que es como el tercer espacio donde hay más venezolanos en la región, hay un poco más de 450,000, casi que llegando al medio millón, ya, que fue una migración que fue creciendo
vastamente en los últimos años. En Ecuador también se acerca a los 450.000, en Brasil unos 260.000, en Argentina unos 174.000, en Uruguay 15.000, en Bolivia 10.000, en Paraguay alrededor de unos 5.000. Así que aquí el punto de anclaje y el punto de reflexión un poco es la migración venezolana. Bien, el éxodo de familias enteras saliendo de Venezuela, haciendo un tránsito por varios países, y en estos últimos tiempos Chile se ha visto un poco colapsada en el norte por la entrada de venezolanos y por la entrada irregular, ¿no? Entran por pasos no habilitados, no entran por las fronteras establecidas, y se genera todo un tema de discusión, un tema que llegó un poco a la dinámica social, a manifestaciones en contra de los migrantes, y que de alguna manera nos hace pensar la importancia de empatizar un poco con la realidad de los que deben migrar, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas un poco de las migraciones en el mundo, no? Porque hay unas causas, quisiéramos que las causas fueran un poco más positivas, ¿no? El interés por conocer una región, una cultura, por enriquecer mis estudios profesionales, etcétera, etcétera. Pero lastimosamente las causas son de orden económico, bien, países que de alguna manera no han logrado surgir o no han logrado desarrollar sus economías, lo que les permite tener dificultades en anclar económicamente su dimensión social, y lo que hace que muchas personas tengan que buscar otros espacios para ir. Bien, las migraciones por causas ecológicas, las sequías, lugares donde es imposible ya estar, ¿no? Anteriormente hablábamos de ese nuevo término ahí de los refugiados climáticos, bien, que se están dando en este último momento, porque precisamente hay espacios donde o han desaparecido por el tema del cambio climático, bien, o son lugares donde es imposible que las personas se asienten y puedan vivir en una urbe, en una comunidad. Bien, las migraciones a causa de la guerra, ya Medio Oriente, que se está viviendo un clima tenso de enfrentamientos por años, que ha generado un sinnúmero de refugiados en el mundo y de migraciones forzadas, las migraciones por causas políticas. En la región sabemos muy bien esta dimensión y conocemos un poco cómo se han dado, y esto evidentemente trae unas consecuencias que se deben también exponer, ¿no? Las consecuencias de la migración, porque cuando se migra también hay una fuga de profesionales. Cuando las personas empiezan a irse de sus lugares de origen, pues eventualmente muchos de ellos son jóvenes, están en edad productiva, son personas que podrían aportar a esa sociedad de gran manera, bien, lo que algunos han denominado la fuga de profesional, la fuga de cerebros, es decir, muchos de ellos terminan yendo a otros lugares y terminan asumiendo su rol profesional en otro lugar, ¿no? Otra de las consecuencias de estos movimientos humanos, y que tiene que ver también con el engaño, es el tráfico de migrantes, la misma trata de personas, donde engañan a las personas tratando de creerles que en ese lugar tendrán un mejor sueldo, tendrán una mejor oportunidad, serán contratadas aquí y allá, y resulta que son unas mafias, son unos bandas organizadas que se dedican precisamente a eso, a captar personas, a engañarlas, a llevarlos a otros lugares, a que trabajen 10, 11, 12 horas, les retienen sus pasaportes, sus documentos, algunas otras, en el caso de las mujeres, son explotadas sexualmente, y tenemos este drama también dentro de las consecuencias de la migración. Bien, la irregularidad, por supuesto. Entonces vemos todos estos movimientos desde Centroamérica hacia Norteamérica, muchos tratando de pasar de forma irregular, tratando de llegar a Estados Unidos porque creen que allí van a encontrar mejores posibilidades de vida, una mejor forma de desarrollar su proyecto,
de encontrar más posibilidades para sus hijos, de enviar remesas a sus lugares, y esto conlleva también a que muchos decidan no entrar por los pasos habilitados, sino entrar clandestinamente, y el entrar clandestinamente pues elementalmente también trae otras consecuencias, y es que muchos, algunos les llaman coyotes, hay algunas otras denominaciones, se valgan de esta necesidad para cobrar grandes sumas de dinero y llevarlos por algunas rutas para que ellos puedan ingresar de forma irregular. Bueno, la vulneración de los derechos laborales, indiscutiblemente, ¿no? Cuando hay irregularidad se generan estos procesos de vulneración de derechos en el tema laboral. El hecho de ser migrante a veces, por el hecho de venir a un lugar y tratar de buscar una estabilidad laboral, algún trabajo, hay instancias o empleadores que te ofrecen por el sueldo mínimo o unas condiciones distintas, por el hecho que eres migrante o que vienes de algún lugar, etcétera, etcétera. Vulneración de derechos fundamentales, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del acceso a la justicia, que es un tema también bastante complejo a la hora de tratar. Muchos, como hacen su ingreso irregular en el caso de la situación que estamos viviendo en el norte, pues cómo ellos pueden acceder a la justicia de una forma equitativa y una forma propia para estas personas, ¿no? La xenofobia a veces en los países receptores que se va generando a través de las situaciones de las migraciones masivas, bien, la división familiar, ¿no? La separación física de los miembros. Hace unos años era el hombre quien migraba inicialmente y después migraba la mujer y los hijos. Ahora los movimientos o los procesos migratorios o los flujos migratorios se dan de forma más colectiva, es decir, que todo el grupo familiar termina migrando. Entonces usted ve en las caminatas o ve en estos lugares donde están las fronteras a grupos familiares enteros, papá, mamá e hijos, tratando de ver cómo ingresan a un lugar, ¿no? La vulneración a la mujer migrante, este es un tema también bien relevante y bien importante, ¿no? El hecho de ser mujer o el hecho también de pertenecer a una etnia o pertenecer a una raza específica, el hecho de ser mujer migrante o ser mujer migrante negra, también tiene una connotación bastante compleja y difícil de asumir dentro de las sociedades, así que hay una vulneración también amplia en este sentido. Tenemos también como consecuencia de las migraciones a niños y niñas y adolescentes que viajan no acompañados, ¿no? Vimos en algún momento en Estados Unidos que les pagaban a los coyotes o a estas personas que ayudan a ingresar para que los dejaran por encima de las bardas o de los muros al otro lado de la frontera, ¿no? Y esto en sí también tiene un tema que es un tema de salud mental dentro de la población migrante, y es el deterioro también de la salud mental, el estrés, la ansiedad, la depresión, ahora con el tema de las expulsiones, el sentirse un poco perseguidos por las instituciones del Estado, por no cumplir con los requisitos para estar dentro del lugar, del país, ¿no? Genera también una carga emotiva y afectiva bien amplia. Bien, los estereotipos según su lugar de origen, ¿no? Si vienes de aquí, si vienes de allá, generan unos estereotipos respecto a si eres colombiano, si eres venezolano, si eres boliviano, se genera toda una caracterización por el lugar de donde vienes, y esa caracterización a veces de forma peyorativa, ¿no? Tiene un discurso negativo este estereotipo. Bueno, elementalmente, si se dan todas estas consecuencias, vienen también otras dentro de los estados, que son los cambios de las leyes, el cambio en las legislaciones. Los países empiezan a positivamente o negativamente hacer un cambio dentro de su legislación y un cambio dentro de sus normas y dentro de sus leyes. Y lo que ustedes han visto, lo que ha sucedido en Chile, que la ley de extranjería cambió por una ley de migración, que sí era necesario, que llevaba muchos años en tránsito, bien,
y que de alguna manera tiene como lema orden y seguridad, o seguridad-orden, viendo o generando un criterio de, o viendo que el migrante puede ser más una amenaza que un aporte al contenido social de un país. Bien, se generan nuevas dinámicas culturales elementalmente dentro de estas consecuencias de la migración, nuevas formas de entender algunos conceptos básicos y elementales como la gastronomía, como el baile, como el canto. Dentro del mismo lenguaje se dan algunos mix también, tratando de interactuar con el tema de las culturas que se van encontrando dentro del mismo espacio, lo que se llama interculturalidad, ¿no? Tratar de generar nuevos procesos en esta dinámica de entender la diferencia y la diferencia cultural y cómo la cultura nos permite enriquecernos cuando sabemos escuchar los criterios culturales y cuando hacemos una interacción práctica y elemental de los contenidos culturales, ¿no? Claro está también que hay unos desafíos a los cuales nosotros debemos asumir, ¿no? Y es velar por el cumplimiento del respeto de los derechos humanos de los migrantes y desde la dimensión eclesiástica, desde la dimensión de la iglesia, velar por el respeto de la dignidad humana. Es decir, todos somos criaturas, hijos de Dios, y esa dimensión nos hace o nos reviste de la dignidad. Bien, entonces, como nosotros, como desafío, también como comunidad, como iglesia, velamos también por el cumplimiento de sus derechos humanos y el derecho de la dignidad de hermanos migrantes, ¿no? Establecer mecanismos para facilitar la integración. Sabemos que la integración es un tema complejo de tocar dentro de las dinámicas de los fenómenos de la movilidad humana, pero hay que trazar todo un camino para eso, ¿no? Y en esta dinámica el Papa Francisco nos ha dado también unas orientaciones para poder entender este proceso y inicia con la dinámica del acoger, luego el proteger, luego el término de promover y luego el término de integrar. Entonces, estos 4 verbos también nos permiten entender que debemos desafiarnos como sociedad, que los procesos de acogida son lentos, que son dinámicos y que deben facilitar todo un proceso de integración de aquellos que no tienen o no han tenido posibilidades en sus lugares de origen y ven en otro lugar la tierra prometida. Bien, eh, otro de los desafíos es proteger y asistir a los migrantes en todas las etapas del proceso migratorio, ¿no? Desde la salida hasta la llegada. Más cuando hablamos del éxodo, por lo menos del éxodo venezolano, muchos de sus migrantes han hecho escalas por distintos países y hay instancias también dentro de la iglesia que han colaborado a que puedan saber y conocer de organizaciones que prestan acogida, prestan distintos servicios para el acompañamiento de estos migrantes que hacen travesías o saliendo de Venezuela, entrando por Colombia, luego yendo a Ecuador, yendo a Perú, algunos yendo a Brasil, otros yendo a Argentina y algunos recayendo en Chile. Otro gran desafío que tenemos como sociedad es modificar los discursos negativos sobre la migración, ¿no? Para esto es evidente que tenemos que generar campañas que muestren las características positivas y las múltiples contribuciones que hacen los migrantes a las sociedades. Cómo los migrantes ayudan en la construcción y el desarrollo de una sociedad, de una ciudad. Podríamos recordar acá las migraciones hacia el norte, hacia Estados Unidos, irlandeses, italianos, alemanes, que contribuyeron también a la construcción también de lo que conocemos como las megaciudades en Estados Unidos. Denunciar los delitos asociados a la migración principalmente, y creo que es importante, a la trata de personas y el tráfico de migrantes, ¿no? Hay que promover la asistencia a las víctimas en este sentido. Hay que combatir la criminalización de la migración, bien en todos sus sentidos y en todas sus prácticas, porque acá se están vulnerando derechos fundamentales en las personas que migran.
debemos también promover el desarrollo de acciones que se ocupen principalmente en la situación de las mujeres, de los niños, de las niñas, eh, que son grupos que hay que acompañar cuidadosamente y que hay que acompañar con todas las herramientas para no vulnerar sus derechos. Resguardar la identidad y la cultura de los migrantes es fundamental y es importante. En las sociedades de acogida siempre tienen que generarse en espacios para que hayan estas manifestaciones culturales, para que haya un intercambio también en este sentido cultural, y es por eso que hay que acompañar, hay que resguardar la identidad, ¿no? Porque cuando uno migra, en mi caso que soy también migrante, cuando pasas la frontera no te piden dejar acá tu identidad, tu cultura, tus gustos, tu gastronomía, es algo intrínseco que va dentro de cada uno de nosotros, y eso no te lo quitan cuando pasas la frontera, ¿no? Te pueden quitar otras cosas y otros elementos, pero eso es algo que hace parte de ti, y como hace parte de ti, vas con él, y es con natural al principio fundamental de la cultura, y donde nacemos y donde nos desarrollamos en gran medida, y cuando vamos a otro lugar vamos con ello, ¿no? Así es con la fe, en nuestro caso cuando hablamos o generamos talleres para las parroquias, pues también nos damos un espacio para hablar de la devoción popular, de la religiosidad popular, de la fe de los migrantes, que es el elemento más importante dentro de los criterios de las personas a veces que migran. Es como la luz, la esperanza, la posibilidad de trascender, la posibilidad de poder alcanzar y poder seguir construyendo un proyecto de vida, y muchos de ellos acuden a las parroquias, algunos también por ayuda, pero algunos también para seguir viviendo su fe y para mantener la esperanza en ese proyecto de vida que vinieron a construir. Bien, otro gran desafío sería promover el encuentro entre locales y migrantes, lo que se llama interculturalidad. Bien, asumiendo que ninguna cultura es ni positiva ni negativa, sino que simplemente son características propias de las personas, y que esas características están dadas ahí para ser compartidas, bien, no para ser juzgadas. Este es un criterio bien importante, porque muchas de las dificultades que se dan en la integración tiene que ver con el tema cultural. Es que en mi lugar lo hacemos así, es que en mi lugar lo decimos así, o es que aquí se hace de esta manera, o aquí se actúa de esta manera. Entonces, sabiendo que la cultura está libre de estos criterios y estos juicios, ¿no? Estos juicios valorativos de ser negativo o de ser positivo, sino que es una característica propia de las personas que transmiten un espacio geográfico y que nos permiten entender cómo se comportan o cómo es el diario vivir de una persona, de un migrante, y que nos viene a compartir un poco ese criterio. Bien, pero ¿qué ha venido pasando en Chile? Bueno, sabemos que la migración en Chile ha crecido proporcionalmente también, y no en grandes números ni en grandes cifras como a veces nos hacen pensar, pero que sí ha habido un aumento importante en los flujos migratorios en los últimos años, ¿no? Sabemos que la población extranjera residente en Chile, por lo menos lo que nos hizo saber el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está alrededor de 1.462.000. Bien, ni siquiera alcanza al 1.500.000, y que el crecimiento a respecto del año 2019 fue de un 0.8%, ¿no? En 2018, por ejemplo, hablábamos que los migrantes estaban alrededor de 1.300.000, en el 2019 1.450.000, y claramente sabemos que el tema de la pandemia, el tema también del cierre de las fronteras, generó una disminución en la entrada de personas al país. Bien, pero se han producido otros elementos y otras circunstancias respecto a esto, y creo que lo he denotado en el discurso anteriormente, y en la entrada de muchas personas, en especial de ciudadanos venezolanos, que vienen haciendo ese tránsito por varios países y que deciden entrar a Chile por pasos no habilitados, ¿no? De eso no sabemos con certeza cuántos son los que han entrado por pasos no habilitados, porque no todos
acceden al tema de la autodenuncia, bien, así que hay un limbo estadístico y no se sabe con certeza cuántos son, ¿ya? De esta población sabemos que en su gran mayoría son venezolanos, bien, después viene la comunidad peruana, que por muchos años, por lo menos desde finales de los años 90, inicios de los 2000, era una comunidad con bastante número de personas en el país, pasó a ser la segunda después de Venezuela. Después viene el tema de Haití, que no era una migración recurrente o habitual, es una migración de los últimos años, como la migración venezolana, y es una migración atípica, ¿no? Porque por lo general estas migraciones en la región se dan por las cercanías a las fronteras. Fácil de explicar el tema de Perú, pero no es fácil explicar el tema de Haití, ¿no? Porque vienen desde el Caribe, vienen hasta Chile, ¿ya? Y aquí está el otro tema también, porque en los últimos meses están saliendo ciudadanos haitianos saliendo de Chile y queriendo ir a Estados Unidos, haciendo también esos procesos que hacen los venezolanos, ¿no? Tratando de pasar distintos países para llegar al Pacífico en Colombia, a Necoclí, pasar a Panamá, hacer todo el tránsito por Centroamérica para llegar a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Que son estos casos y esas migraciones atípicas que, como dije, es fácil explicar el tema de Perú porque es cercano el tema de Argentina, bien, o de otros países como Brasil, pero no es fácil explicar el tema de Haití. Bien, es una migración que se fue construyendo a través de las redes, ¿no? Muchos de ellos vienen porque tienen un primo, perdón, vinieron porque tenían un primo, un cercano, un amigo de mi amigo, de mi amigo, bien, que me fue como describiendo las posibilidades dentro del país y se van dando estos procesos migratorios. Bien, pero ahí habría otro tema para discutir, es por qué muchos haitianos, bien, están haciendo otra vez el retorno, pero no hacia Haití, sino que están haciendo el retorno para ir a Norteamérica, a Estados Unidos, y está también el tema de los niños que son chilenos, hijos de haitianos, bien, que según una noticia en estos últimos días, se hablaba de un gran número de personas haitianas que habían sido deportadas de la frontera de Estados Unidos hacia Haití, hacia otros lugares. Dentro de ellos se contaban a hijos de haitianos que terminan siendo chilenos. Así que hay una reflexión bien interesante para hacer. Bien, después de Haití está en número, está Colombia, luego está Bolivia y luego hay otras nacionalidades, ¿no? Entonces, en primer lugar Venezuela, luego está Perú, luego está Haití, Colombia y Bolivia. En este orden están dadas las migraciones en Chile. Bien, y en el orden un poco de los porcentajes de migrantes por comuna, sabemos que la región metropolitana es la que tiene mayor porcentaje en migrantes, casi un 62%. Después está Antofagasta, después está Valparaíso. Y dentro de la región metropolitana también está Independencia, Estación Central, y ahí hay un desglose también de porcentajes de en dónde se encuentran y en dónde están ubicados los migrantes en Chile y por qué nacionalidad, hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos es que la mayoría de los migrantes en Chile están en una edad productiva entre los 18 y los 34 años y que los aportes son amplios, son importantes y aquí debiésemos reflexionar un poco más sobre estos criterios positivos de la migración, bien, anteponiendo un poco la situación que se ha vivido en el norte del país. Bueno, ¿qué más ha venido pasando en Chile? Yo creo que también debiésemos sentarnos a reflexionar que esta es una crisis regional, ¿no? No es solamente Chile que está pasando por este criterio de crisis humanitaria y crisis migratoria. En Colombia, en una ciudad muy pequeña de muy pocos habitantes, los migrantes triplican un poco a los que solían vivir allí,
que es la zona de Necoclí, que es la zona para pasar a Panamá. En Perú también hubo una fuerte crisis también de xenofobia respecto a la población venezolana, en Ecuador. Entonces, yo creo que hace parte también de una reflexión que podemos hacer como región. Es decir, el tema migratorio en este sentido pasa por Venezuela, porque muchos de ellos están saliendo, porque están tomando también esta posibilidad o alternativa, que es como última alternativa de salir caminando para llegar a otras fronteras y llegar a otros lugares. Bien, porque están saliendo familias enteras, bien, porque están saliendo con mujeres embarazadas, niños en brazos. Hace poco vimos la noticia de un bebé de 9 meses que murió en el norte, en la frontera entre Perú y Chile, tratando de la mamá y su hijo tratando de ingresar a Chile. Entonces, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Porque hay una necesidad amplia dentro de ellos, ¿no? Hay una necesidad de poder buscar una mejor oportunidad y porque elementalmente hay un Estado fallido allí que no les posibilita todos los elementos a las personas para poder entablar y para poder construir un proyecto de vida. Entonces, en este sentido, debiésemos entender que la crisis se da en este sentido más humanitario, ¿no? Ya para ir terminando un poco, estos procesos de integración con estas crisis migratorias se van dificultando un poco. Hablamos un poco también de la revictimización de los migrantes o de los migrantes venezolanos. ¿Por qué? Porque muchos hacen distintos tránsitos de distintos países, llegan al país de acogida, entre comillas, o son expulsados, son perseguidos, se les genera también se genera una falsa percepción de la seguridad dentro del lugar, es decir, que se atribuye la seguridad a los migrantes, es decir, si hay inseguridad es porque hay migrantes. Entonces hay unos elementos también que debiésemos considerar nosotros dentro de las reflexiones de lo que está pasando ahora con estos flujos migratorios que, como digo, se resumen en la crisis del éxodo de ciudadanos venezolanos a distintos lugares de América Latina y del Caribe también, ¿no? Y que Chile, lamentablemente, sus políticas de regularización migratoria en este proceso que se generó les dejó por fuera, así que se van a generar unos grandes procesos de vulnerabilidad de derechos en ellos, bien, porque van a estar por un largo tiempo irregulares, bien, a sabiendas de que esto trae consigo que la mano de obra de los migrantes que están en situación irregular pueda ser pagada a menos costo, que se les haga trabajar más horas, que no se les respeten en sus derechos propiamente laborales y que se generen también otros procesos que no ayudan en la dinámica de la integración. Bien, así que la invitación es para que cada uno de nosotros también podamos entender desde la narración un poco del dolor de las personas y desde la narración un poco de ponernos en el zapato del otro o de empatizar con la dinámica del dolor de la migración. Abandonar un lugar, ir a un lugar que no nos pertenece, asumir un proceso de integración, no es una dinámica fácil. Yo creo que como sociedad o en esta dinámica de mundo, ninguno estamos exentos de hacer este proceso migratorio, ¿no? En algún momento en que las economías no vayan fluyendo o no vayan de la mejor manera, o crisis políticas o crisis ideológicas, hace que muchos de nosotros tengamos que salir, buscar otra dinámica de vida, buscar otros aspectos también dentro de la amplitud que es el mundo, la casa común, como dice Francisco, y lo que uno espera es que encontrarse con una dinámica de acogida que le permita a uno seguir construyendo su proyecto de vida de la mejor manera. Así que una vez más agradezco la invitación por parte de
la red colaborativa y nos vemos entonces en otra oportunidad. Muchas gracias, Wilmar, por esta interesante exposición. Hablemos de migración, contexto general de la migración en Chile y por la increíble labor que realiza. Invitamos a todos a escanear el código QR en cámara para poder conocer más del trabajo del arzobispado y realizar un aporte voluntario. Hasta luego y muchas gracias.